tratando, que es el libro de Romanos. Hoy nos ha tocado, vamos a tratar acerca de Romanos 2, del 1 al 10. El sermón que a continuación van a escuchar ha sido titulado El justo juicio de Dios y la vida en Cristo. Bueno, hoy nos hemos reunido para reflexionar sobre un pasaje poderoso de la epístola a los Romanos, capítulo 2, del versículo del 1 al 10. En estos versículos el apóstol Pablo nos presenta una visión profunda del juicio de Dios y cómo nuestras vidas deben reflejar nuestra fe en Cristo. Entonces, esto es por decirlo, el enfoque el cual le está dando el autor a este libro. Este mensaje nos va a desafiar a examinar nuestras propias vidas y a considerar si estamos viviendo de acuerdo con la justicia divina. Pero, como dicen, para poder entender el texto hay que estar en contexto. Entonces vamos a recordar un poco de lo que vimos en el Romanos capítulo 1. En este Romanos capítulo 1, Pablo describe que a los cristianos en Roma una representación completa y clara del Evangelio o buenas nuevas acerca de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Pablo se identificó como a sí mismo como siervo de Jesús y apóstol, representando la autoridad de Cristo y el mensaje de Cristo mismo que Cristo mismo tenía para ellos. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Segundo punto, que debemos mostrar el amor para nuestros amigos, no solamente orando por ellos, sino también alabando a Dios por ellos. No solamente decirlo de la boca hacia afuera, sino también tenerlo en nuestro corazón. En estos versículos, Pablo abre el diseño de toda la epístola, el cual representa una acusación de pecado contra toda carne. Declara el único método de la liberación de la condenación es la misericordia de Jesucristo y su salvación. Ahora, aquí el apóstol Pablo comienza a mostrar que toda la humanidad necesita la salvación del Evangelio, porque nadie puede obtener el favor de Dios, pues todos estamos en pecado. Nadie puede escapar de la ira de Dios por sus propias obras. En la horrible depravación que vivían en ese tiempo los paganos, se demostró las verdades de nuestro Señor Jesús. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, este capítulo, que fue Romanos capítulo 1, es un llamado a un autoexamen, cuyo fin debe ser una profunda convicción de pecado y la necesidad de liberarse de lo que estamos viviendo, de un estado de condena. Entonces, Romanos capítulo 2, ¿a quién escribe estas palabras? Pablo escribió principalmente estas palabras a los creyentes residentes en la capital del Imperio Romano, a fin de dar a conocer a los creyentes allí y reclutarlos para la extensión del Evangelio, desarrollar y defender la verdad del Evangelio que había estado predicando y animar a los creyentes en Roma a depender exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación. Entonces, esto es lo que el apóstol busca en este capítulo 2. En el capítulo 1 ya nos dijo, esta es la gracia de Cristo, este es el Evangelio, estamos en pecado, es la depravación del ser humano, y ahora vuelta nos va a hablar un poco más sobre lo que es el juicio de Dios. Y también el juicio del ser humano, porque nosotros como seres humanos también juzgamos a nuestros propios hermanos, ya sea en Cristo o fuera de Cristo. Entonces, ya nos explicó un poco del juicio de Dios, ahora lo va a recalcar un poco más. Entonces, hoy día vamos a topar 3 puntos, vamos a tratar 3 puntos. El punto número 1 es la justicia del juicio humano, la injusticia del juicio humano, perdón. Segundo punto, la paciencia y la bondad de Dios. Y tercer punto, el juicio de Dios justo e imparcial. Entonces, José, si puedes poner Romanos 2, del 1 al 10. Vamos a leer rápidamente. Dice: por lo tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Ya? Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú, que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Entonces, aquí del 1 al 3 vamos a tratar el primer punto, que es la injusticia del juicio humano. Pablo comienza advirtiéndonos sobre la tendencia humana de juzgar a los demás, mientras ignoren sus propios pecados. En el versículo 1 leemos: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Entonces, los dice abiertamente:
no lo expresa alguien, sino que lo dice tú, quien quiera que seas, esto estás haciendo mal. Pero principalmente se estaba refiriendo a los creyentes que estaban en ese entonces, que eran los judíos y a los gentiles. Entonces Pablo inicia, tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando juzgas a los demás. Ahora, él habla también en general para aquellos que se creían morales en su conducta, directamente para los que eran morales supuestamente en su conducta. Aquí Pablo no está diciendo que no debemos discernir el bien y el mal. Está bien cuando es un pastor, un anciano de la iglesia, discernir el bien del mal entre los hermanos de la iglesia no está mal. Eso es lo que debe hacer un pastor. Pero lo mal está en juzgar a ese hermano y condenarlo. Eso está mal, condenarlo, porque nosotros podemos decir, no, mira, ese hermano está haciendo esto, es un pecador, es esto, aquello. Pero nosotros no vemos lo que nosotros también hemos hecho. Entonces, por eso dice, no juzguen, porque cuando nosotros condenamos a los hermanos por sus acciones, también estamos pecando. No estamos haciendo lo mismo que ellos, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos condenando. Estamos queriendo ser Dios cuando no lo somos, cuando igual somos pecadores. Entonces, un buen ejemplo de esta manera de pensar es la ilustración de Jesús y el fariseo. Josué, si puedes buscar Lucas 18:10. Esta es una buena ilustración de lo que nos quiere decir aquí, que es una comparación entre el fariseo y el publicano. Si tomamos estas figuras de la parábola de Jesús, en Romanos 1 Pablo habló del publicano y ahora se dirige al fariseo. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí vemos un claro ejemplo. Él estaba diciendo, oh Señor, yo no soy como él, yo no soy como aquel. Pero estaba haciendo lo mismo porque estaba condenando a ese pobre hombre. Le estaba, yo no soy como él que roba, que a todas las personas en los impuestos le roba. Pero ¿y si él también estaba haciendo lo mismo? No le estaba robando el dinero a otras personas, pero le estaba robando la paz a alguna familia, algún hermano le estaba condenando. Entonces, cuando nosotros decimos robar, no solamente significa el acto de decir, me encontré un diezmo aquí, nadie me ve, no tiene nombre, me lo llevo. Pero cuando nosotros estamos haciendo chismes, falsas acusaciones, estamos condenando a los hermanos, estamos robando la paz. Entonces la palabra robar no solamente es hurtar algo, sino es quitarle algo a una persona, quitarle algo que tiene esa persona, porque nosotros la queremos. Entonces, robar la paz a una persona, a un hermano, a una familia, también es pecado. Como nos dice en Romanos, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Después de ganar el juicio contra la persona moral, que decía que moralmente estaba bien, que no hacía mal a nadie, que estaba siguiendo todas las leyes, como decíamos, la persona moral condena a esa persona que está en pecado. Pero Pablo voltea el mismo argumento contra la persona moral, porque le dice, ahora, tú que juzgas a esa persona, haces lo mismo. No estás libre de pecado. ¿Por qué lo juzgas si no estás libre de pecado? Si tú haces lo mismo que aquel hermano, que aquel publicano o recaudador de impuestos. Ahora, recordemos que en el moralismo el buen comportamiento viene primero, ellos tienen el pensar de que el buen comportamiento viene primero y la aceptación después. En el evangelio es al revés. Primero somos aceptados por Dios únicamente en base a los méritos de Cristo, y debido a este hecho ahora podemos
y debemos comportarnos de cierta manera. Por eso nos dice que estamos en estado de santificación, separados del pecado y apartados y consagrados para Dios. Por eso nos dice, ahora tenemos una nueva manera de vivir. Por eso les está diciendo a estos judíos, ¿por qué juzgan? ¿Por qué los condenan si están en una vida de pecado? Incluso mucho peor que ellos. Ahora, notemos que la persona moral no está siendo condenado por juzgar, sino por ser culpable de las mismas cosas que está culpando a la otra persona. Entonces, no está, como dice la Biblia, no está condenado por juzgar, porque discernir el bien del mal está bien. Está condenado porque es culpable de lo mismo que está juzgando y está condenando. Ahora, Dios juzgará y condenará a la persona moral en fundamento a los hechos, a lo que ha hecho y a lo que ha dicho y ha cometido. ¿Qué quieres decir esto? Si la persona moral es tan culpable como el pecador obvio, ¿cómo va a escapar del juicio de Dios? Si la persona moral sus pecados igualan a la persona del pecador, ¿cómo va a escapar del juicio? Entonces no le está diciendo que él se va a salvar porque es menos pecador, sino que dice que sus actos igualan a la de un pecador normal. Cuando dice, en la palabra dice, tú, es enfático en esto, tú escaparás del juicio de Dios, se refiere a nosotros mismos. No está diciendo directamente, tú que juzgas, que le das una acusación a ese hermano, ¿piensas que vas a escapar? Porque estás condenando a ese hermano, ¿piensas que vas a ser más santo? Ahora, Pablo está dejando en claro que él no es una excepción. Porque no está diciendo que solo ustedes, sino está diciendo que todos nosotros estamos dentro de esa regla. Nosotros conocemos a Cristo, estamos separados del pecado para Dios. Entonces nos dice, ¿por qué estamos juzgando a los hermanos? ¿Por qué los estamos condenando si sabemos que el juicio de Dios es justo y perfecto, pero nuestro juicio es injusto? Entonces, saqué una cita de otro autor que fue como citado como Trapp, que nos dice, nuestras exhortaciones deben ser como flechas listas para pegar en los corazones de los hombres y no herir solamente como otras flechas. Entonces, nuestras exhortaciones, nuestras formas de discernir el bien y el mal no deben ser para condenarlo y dañar el corazón, sino para ir directamente al pecado. Ahora, nuestra forma de exhortar a un hermano que se encuentre tal vez en un error no es dañarlo, no es lastimarlo, no es herirlo, no es hacerlo que se vaya de la iglesia, decirle, tú eres pecador, no tienes salvación, eres esto, aquello. No es decir, hermano, yo voy a atacar a tu pecado, no a ti. Porque nosotros muchas veces preferimos atacar al pecador y no atacar al pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo pecado que tal vez tenga el hermano, nosotros lo tenemos, pero oculto. Entonces, por eso muchas veces mejor atacamos al pecador y no atacamos al pecado. Punto número 2. La paciencia y la bondad de Dios. Romanos 2, del 4 al 5. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios y de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte a arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Hasta ahí. Entonces, Dios no es lento en su justicia, Él es paciente y lleno de bondad. En el versículo 4 nos dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Y nos da algunas, su tolerancia, de su paciencia y su bondad. Dice, al no reconocer que su bondad quiere guiarte al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? A veces nosotros nos ponemos a pensar, ok, estas personas hacen mal, estas personas no actúan justamente, lo hacen de esta manera. O digamos, aquel violador, aquel asesino, ¿por qué la justicia de Dios no cae con él con tal severidad? Porque hay bondad en el juicio de Dios.
Porque si Dios derramara su juicio sobre aquellas personas y los fulminara, así como en Sodoma y Gomorra, los pecadores pudieran decir: ¿por qué tiene paciencia solo con sus hijos y con nosotros no? No está siendo justo. Si a ellos les da la posibilidad de cada día que pecan, cada día que hacen algo contra Dios, les da un nuevo día para arrepentirse y poder ser salvos, ¿por qué a nosotros nos fulmina y no nos da la oportunidad de ser salvos, de reconocer nuestros pecados? Entonces, por eso dice la bondad, su tolerancia y su paciencia. Cada día que nosotros nos levantamos otra vez, vemos un nuevo día, como un nuevo amanecer. Dios nos dice: te voy a dar un nuevo día para que reconozcas tu pecado y vuelvas otra vez a mí. Cada vez que tenemos alimento en nuestra mesa, te dice: debo mantenerte sano, debo mantenerte bien para que puedas arrepentirte y volver a mí. Cuando nos acostamos, te dice: has tenido un buen día, te daré descanso y un nuevo día para que puedas arrepentirte y volver a mí. No solamente a sus hijos, sino a toda su creación. Claro, cabe recalcar que Él cuida precisamente a quienes son sus hijos. Porque un padre a cual no puede castigar que no es su hijo. Porque si mi papá fuera a otra casa y castigara a su hijo, no tiene por qué, porque no es su hijo. Entonces por eso dice Dios: cuida a quienes son sus hijos, pero derrama bendición sobre todos, porque Él es justo en su juicio. No solo porque son pecadores, Él va a decir: no, ya no les voy a dar alimento, ya no les voy a dar un buen día. Porque Él hace llover sobre justos e injustos. Da de comer a todos por igual. Pablo señala que el mismo moralista está presumiendo de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, los cuales debieron traer a la persona moral a humillarse en arrepentimiento en vez de actuar con una actitud de superioridad. En vez de estarle picando a Dios con su paciencia, está agotando su paciencia. Por eso le dice: acumulas ira para el día del juicio. La benignidad de Dios podría ser considerada la bondad de Dios en cuanto a nuestros pecados pasados. Su paciencia podría ser considerada como la bondad de Dios con nosotros en nuestros pecados presentes, y su longanimidad podría ser considerada la bondad de Dios en cuanto a nuestros pecados futuros. ¿Por qué? Porque es benigno conforme a lo que hemos hecho, es paciente en lo que estamos pasando y tiene su longanimidad para nuestros pecados futuros. Muchas veces los hombres ven muy a menudo la paciencia y longanimidad de Dios como una debilidad de Él. Dicen: como si hay un Dios que en el cielo que me mate, que me castigue, que me fulmine. Y cuando no sucede, a veces dicen: a ver, si tienes un Dios que ahora mismo me mate. Dicen: ¿ves? No pasó nada, no hay un Dios. Los hombres malinterpretan la paciencia de Dios como su aprobación y ellos se rehúsan a arrepentirse. Entonces, retan a Dios, están picando su paciencia, están picando a su longanimidad, pero solo están acumulando ira para el día del juicio. De la misma manera nosotros estamos juzgando, estamos condenando a su hermano, y no es que estamos siendo buenos cristianos, estamos acumulando ira para el día del juicio, porque no estamos siendo pacientes, no estamos siendo bondadosos como Dios lo es con nosotros. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchos malinterpretan la benignidad de Dios hacia los impíos. Ellos no intentan que la razón de todo, no entienden que la razón de todo ello es para llevarlos al arrepentimiento. No entienden que la paciencia, que esa bondad de Dios los quiere llevar al arrepentimiento, y no es que no haya un Dios que no los castigue, sino que cada día, como les digo, quiere llevarlos al arrepentimiento. Es bondadoso, es paciente. Entonces los hombres deberían ver que la benignidad de Dios y entender que Él ha cambiado para que nosotros podamos tener salvación. Porque si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, cuando las personas estaban en pecado y no había ni un justo,
o los fulminaba como en Sodoma y Gomorra o como en el arca de Noé. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Porque dice, mi pueblo está en pecado. Hay maldad. Están corrompidos por el pecado. Pero Dios les ha mostrado benignidad cuando nosotros le ignoramos a Él. Ha mostrado bondad cuando nos burlamos de Él. Dios no es un amo cruel. Por ello nosotros podemos venir con seguridad a Él, rendirle cuentas y arrepentirnos, porque Él no es un amo cruel. Nosotros no dejamos de ser sus hijos. Él no deja de querernos porque hagamos mal, no deja de querernos porque pequemos, porque no es un amo cruel, que Él nos da una sola oportunidad y luego viene el castigo. Él nos está esperando con los brazos abiertos y decirnos, ok, has pecado, ven, yo te perdono. Ahora nosotros hoy en día estamos esperando que Dios nos lleve al arrepentimiento, pero cuando Él no trabaja así, Él no nos va a coger de la manita y nos va a llevar al arrepentimiento. Él nos guía al arrepentimiento, que es diferente. Nos da pautas, nos da la Biblia, nos da el Evangelio para que nosotros podamos ir al arrepentimiento. No es que Él nos va a llevar de la mano como cuando éramos chiquitos, sino que nuestra mamá nos llevaba al colegio, a la escuela, o nos llevaba a la guardería. Y nosotros íbamos bravísimos porque no queríamos. Él nos guía al arrepentimiento, nos da pautas para poder llegar al arrepentimiento. Él no nos lleva de la mano. Ahora fijémonos que el Señor, como le digo, no nos lleva al arrepentimiento. Caín fue llevado lejos como un fugitivo y un vagabundo cuando él mató a su hermano Abel. Judas fue y se colgó al ser guiado por la angustia del remordimiento debido a lo que había hecho al traicionar a Jesús. Pero el más dulce y el mejor arrepentimiento es aquel que viene no por llevar, sino por traer. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, no te lleva al arrepentimiento, te guía al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento no es simplemente algo negativo. Significa volverse a una nueva vida en Cristo, una vida de servicio activo para Dios. Esto no se debe confundir con remordimiento. Remordimiento y arrepentimiento son cosas muy distintas. Cuando nosotros hacemos mal contra un hermano, o hemos robado, o hemos de alguna forma, el remordimiento actúa de forma que nosotros decimos, nuestra mente nos está recordando lo que hicimos, nos está recuerda lo que hemos hecho, y cada día le damos vuelta a lo que hemos hecho, pero en cambio el arrepentimiento no. Nosotros entregamos nuestras cargas a Cristo y Él dice que Él se olvida de nuestro pecado y nos vuelve otra vez blancos como la lana. Entonces no es remordimiento sino arrepentimiento. No debemos confundir cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, no debemos tener remordimiento sino un arrepentimiento genuino. No remordimiento, porque el remordimiento no nos va a guiar al arrepentimiento. Cuando ignoramos la bondad de Dios y persistimos en el pecado, acumulamos ira para el día de Dios, como nos dice en el verso 5. Es esencial reconocer el llamado de Dios a una vida de arrepentimiento y transformación, en lugar de caer en una trampa de autoengaño. Sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Debido a la presunción de la gracia de Dios que tiene el moralista, Pablo con seguridad le dice, estás acumulando castigo para el último día. El moralista piensa que está acumulando tesoros con Dios cuando es una condena. Él piensa que con todo lo que está haciendo de condenar a los pecadores, está ayudando a Dios cuando está recibiendo su propia condena. Como sabemos decir, él está cavando su propia tumba. Porque él solito se está acumulando condena para el día final. Le dice, de manera como los hombres añaden a su tesoro riquezas, así tú añades a los tesoros el castigo.
Como los hombres atesoran la ira de Dios en contra de ellos mismos, ¿qué es lo que detiene el flujo de la ira de Dios? ¿Qué es lo que detiene esa ira de Dios si nosotros todos los días estamos pecando? ¿Qué es lo que detiene el flujo de su ira para que no nos fulmine como lo hizo antes? Dios mismo lo detiene, porque Él lo detiene debido a su paciencia y longanimidad. Eso es lo que lo detiene a Dios, su amor por nosotros es lo que detiene su ira. En sentido figurado, es en la que Dios soporta, es como si Dios soportara una carga, el cual los hombres van hecha y hecha más, haciéndola cada vez más pesada y más pesada. Ahora, la maravilla de todo no es que Dios lo cargue todos los días o cada día esa carga, pero Él soporta todo su peso y no la deja caer sobre la cabeza del pecador. Él está soportando cada día que nosotros lo herimos, actuamos mal contra Él, en cierta forma a veces lo negamos, pero Él está acumulando, Él está cada día esperándonos que volvamos. Su bondad se extiende todos los días. El día de la ira y la revelación del justo juicio, esto nos explica parte de la razón del juicio de Dios, el cual es mostrado en la primera venida de Jesús. El carácter del amor de Dios fue revelado con gran énfasis. Fue revelando su amor, fue revelando de que para darnos salvación, pero en la segunda venida de Jesús dice que el justo juicio de Dios será revelado más claramente. Entonces, vino Jesús una vez para morir por nosotros, darnos salvación y demostrarnos que podemos ser salvos, podemos tener perdón de nuestros pecados. Pero también en su segunda venida dice que ya no vendrá a predicar y a darnos salvación, sino que vendrá a llevar a los que son suyos y vendrá a castigar a los que no escucharon su palabra. Entonces nosotros hoy en día estamos acumulando pecado, estamos acumulando ira y condena para ese día. Por eso les dice a los judíos, sus acciones no están creando méritos para el último día, no están creando buenas obras, sino que están creando condena. Ahora, no es que por las buenas obras seamos salvos, eso sí debemos dejarlo en claro. Por las buenas obras nadie es salvo. Las buenas obras simplemente es lo que nosotros hacemos para demostrar que hemos sido salvados y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso también dice el apóstol que sin obras la fe está muerta. Entonces, no es que por obras seamos salvos, pero las obras demuestran que realmente tenemos un arrepentimiento genuino y realmente somos hijos de Dios. Ahora, una vez que hemos visto el injusto juicio del ser humano al juzgar a una persona con lo que él cree y piensa que está bien sin tener en cuenta su pecado, seguimos con que Dios tiene tanta bondad, tanta paciencia, con el amor de Él. Y ahora vamos a entender cómo es el juicio de Dios. Si nuestro juicio es injusto, el juicio de Dios es justo e imparcial. En Romanos 2, del 6 al 10. Dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Entonces, les voy a leer en otra versión que nos explica más claramente estos versículos que nos dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad.
Pablo continúa describiendo el juicio de Dios como justo e imparcial. En el versículo 6 leemos: pagará cada uno según lo merezcan sus obras. Entonces, nuestras obras tienen mucho que ver en el día final, porque va a ser lo que demuestra si realmente fuimos hijos de Dios. Si realmente nuestros frutos eran de bien o eran de mal. Si estábamos juzgando a nuestro hermano en vez de solo discernir el bien y el mal. En vez de guiarlo, lo estábamos condenando. En vez de amarlo, lo estábamos odiando. Dios no hace excepción de personas. Su juicio es basado en nuestras acciones, no en nuestras apariencias o posiciones. No es que si somos más ricos, no vamos a ser castigados. Que si somos pastores o estamos predicando al frente, no vamos a ser castigados. Eso no tiene nada que ver. Seremos castigados en un mismo nivel. Dentro de la iglesia, como sabe mencionar el pastor Leo, todos estamos en la misma sintonía, estamos en un mismo nivel, nadie es mejor que otro. Cada uno desenvuelve diferentes roles, es diferente. Cada uno tiene rol distinto, pero todos estamos a un mismo nivel. No es que el pastor sea más santo que nosotros. Porque muchas veces cuando entra un nuevo miembro a la iglesia le preguntamos: ¿y tú cuántos años tienes en la iglesia? Él nos responde: 2 meses. Te falta. Yo llevo 10 años. Cuando no es así, no es el tiempo que lleves dentro de la iglesia, porque aunque lleves 10, 20 años o toda la vida dentro de la iglesia, puedes seguir viviendo en una vida peor que un pecador. Porque incluso los hermanos que recién están entrando a una iglesia, están congregándose en una iglesia, tienen mejor vida con Cristo que incluso las personas que están años en la iglesia. Porque ellos sí han entendido realmente cuál es el verdadero Salvador y han entendido la gracia de Dios. Ellos sí han entendido que nosotros somos salvos por su gracia y no por nuestras obras. Han entendido que no debemos condenar al pecador, sino ayudarlo a vencer ese pecado. Entonces dice: vida eterna a los que creen en su palabra. Ahora, muchos podrían decir: bueno, y si en tal caso existiera una persona que no pecara, nunca haya cometido pecado, hiciera el bien todos los días, cumpliera a rajatabla todo lo que te dice la Biblia, aún así no puede ser salvo solo por sus méritos, porque debe ser puro y sin mancha desde su nacimiento. Porque nosotros desde el inicio, desde que ya nacemos, ya traemos el pecado originario. Entonces, no podemos ser salvados mediante nuestras propias obras. Porque solamente una persona ha hecho, y es Jesucristo. Él fue un cordero puro y sin mancha desde su nacimiento. Nadie puede ser salvo por sus propias obras, porque de alguna u otra manera han sido o van a ser contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen su propia justicia. Entonces, de alguna u otra manera vamos a pecar, de alguna u otra manera vamos a hacer algún mal, de alguna manera vamos a tener también con que ser juzgados. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, debido a que todos quedamos cortos en este estándar de la bondad constante de Dios. La ira de Dios vendrá sobre todo aquel que haga el mal, sobre todo aquel sin importar judíos y gentiles. Ahora, en esta parte de Romanos, desde el versículo 9, nos dice para los judíos primero y también para los gentiles. En todo lo que es el capítulo 9 y el capítulo 10, siempre pone a los judíos primero. Ahora nos preguntamos, ¿por qué primeramente los judíos? Porque ellos tenían, por así decirlo, ciertas ventajas. Primeramente eran el pueblo escogido de Dios y a él se les había entregado la palabra, se les había entregado el evangelio. Habían visto obras, habían visto milagros, eran de la descendencia de Abraham. En cambio que los gentiles eran los nuevos cristianos. Podríamos tomarlo como nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros hemos sido adoptados por Dios de la misma manera. Entonces es igual que un hijo que es de padre y madre a un hijo que es adoptado.
Entonces dice, primeramente, si algo hace mal el hijo mayor, lo cual está condenando al hermano que es adoptado, entonces el padre le va a reclamar. ¿Por qué lo condenas si tú estás haciendo lo mismo? Entonces, digamos, el hermano rompió algo en la casa, el hermano que es adoptado. Siempre, por lo que se ve, siempre hay una rivalidad entre los dos, porque no se acepta que sea un hijo adoptado. Entonces, si el hijo rompe algo, hace algún mal en la casa, viene el hijo que es de padre y madre le dice, mira, papá, él hizo esto, hizo aquello, rompió esto. Entonces el padre le va a decir, ¿por qué lo condenas si tú cuando eras pequeño hacías lo mismo? Lo mismo le está diciendo a los judíos, ¿por qué los condenan si en sus inicios ustedes también eran así? Me negaron, no creyeron en mí. Cuando yo los saqué de su esclavitud, ustedes renegaron y dijeron, nos has traído a morir en el desierto. En el Egipto teníamos esto, en Egipto teníamos aquello. Entonces, el problema no fue sacar a los judíos de Egipto, sino sacar a Egipto de los judíos. Por eso, primeramente a los judíos, porque ellos estaban inmersos en la palabra, eran maestros de la ley, estaban al frente de la iglesia, y ellos mismos estaban condenando a los nuevos hermanos. Por eso dice, habrá bendición y habrá santificación para los judíos, primeramente, y también para los gentiles, pero asimismo para judíos y para gentiles habrá condenación. Entonces, así nosotros estemos años en la iglesia, estemos años aquí y no hemos entendido la palabra, no hemos entendido que nuestro hermano de la iglesia no es nuestro rival, sino es nuestro hermano, igual seremos condenados, si no hemos entendido esa pequeña parte. Que nuestro hermano de la iglesia no es nuestro rival al cual tenemos que dañarlo, cada vez que hace un mal tenemos que condenarlo, sino que tenemos que estar con él, acompañarlo a él, estar cuidando su corazón. Si está en problemas, apoyarlo, si está en soledad, estar con él. Si ha caído, levantarlo. Si está lastimado, curarlo. No es nuestro enemigo. A veces hay rivalidades dentro de la iglesia. No, el hermano me hizo esto, me hizo aquello. Yo le presté plata y le presté $20 y solo me devolvió 19,95, me debe 5 centavos. Cuando eso no es gracia. Eso no es estar queriendo a nuestro hermano. A veces Dios nos ha perdonado de pecados que tal vez no le expresamos a los demás hermanos, pero son muy feos, por así decirlo. Hemos hecho cosas terribles cuando éramos adolescentes, cuando éramos más jóvenes. Hemos hecho cosas terribles y Dios nos ha perdonado. Entonces Dios dice, si yo te perdoné todo lo que has hecho, ¿por qué tú no perdonas a tu hermano por lo que te hizo? Lo llevamos dentro del corazón y no lo perdonamos. Y por eso Dios dice, no entiendes que estás acumulando ira para el día del juicio. En los versículos del 7 al 10 nos muestra, así como nos muestra la recompensa de Dios para aquellos que buscan hacer el bien y perseveran en su gloria, buscan honra y inmortalidad que solo Dios ofrece. Por el contrario, para aquellos que hacen el mal, que se enfrentan a la tribulación y angustia, es un llamado a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, con justicia, paz y amor. Del versículo 7 al 10 nos dice, así como también hay condenación, también hay salvación. Así como condenaré a quienes son mis hijos, también condenaré a quienes no son mis hijos. Entonces dice, va a ser justo en su forma de juzgar y va a ser imparcial en la forma de a quienes juzga. Va a ser justo porque no va a pasar por alto los pecados de quienes son sus hijos. Ni tampoco los va a ocultar sus pecados. Decir, no, eso no voy a decir, no voy a ver, tú pasa nomás y a la gloria de tu Señor. Sino que va a ser justo en lo que hace. Va a ser imparcial, no va a haber posición, no va a haber el dinero en nuestra cuenta bancaria, no va a ver de qué color somos, ni de qué idioma hablamos, de qué raza somos, cuánto medimos, ni si somos gordos o flacos. Él igual va a condenar a todos por igual.
Él no tiene un banco en el cual va a revisar nuestro buró y decir, no, él tiene miles de dólares, no lo condenemos. No, mira, este tiene cuenta bancaria, pero tiene 5 centavos. A este sí lo vamos a condenar. Dios no actúa así. Él no ve posición, Él no ve dinero. Él ve el corazón. Porque todo lo que tenemos en esta vida se va a quedar aquí. Todo lo que poseemos, adquirimos y tenemos se va a quedar aquí. Pero nuestra alma, nuestra conciencia se va a ir con Él. Dios reclamará nuestra alma, nuestro cuerpo se quedará aquí. Nada de lo que hemos obtenido se irá con nosotros. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos dice que nuestra injusticia, la injusticia de nuestro juicio nos está haciendo mal. Acarrea odio, acarrea perdición, acarrea condena para nuestro día final. Nuestro injusto juicio nos va a condenar. Pero dice Dios que Él tiene paciencia y bondad con nosotros. Porque al final su juicio va a ser justo e imparcial. Él nos va a juzgar de la misma forma a todos, sin importar quiénes somos. En esos versículos, el apóstol Pablo nos quiere dar a entender esto. Que somos injustos cuando juzgamos. Pero Dios es bondadoso en su juicio justo. Porque Él nos ama. Él busca Él busca guiarnos al arrepentimiento. Él es bondadoso. Cada día está esperándonos para poder llevarnos al arrepentimiento. Para poder guiarnos al arrepentimiento. No llevarnos, guiarnos al arrepentimiento. Entonces, hermanos, este es un llamado para todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos juzgando a nuestros hermanos, estamos condenándolos sin ver nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo injustos en la forma de actuar con nuestros hermanos? Estamos condenándolos y juzgándolos sin ver nuestros pecados, sin ver lo que ya hemos hecho. Porque recuerden, hermanos, si un hermano de nuestra comunidad está haciendo mal o está en algún pecado, no debemos condenarlo a él, debemos actuar contra su pecado. No dañándolo, sino aconsejándolo. No le vamos a decir, no, te vas a ir al infierno porque eres un pecador. Porque ese hermano, a mí me dicen que me voy. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos que tratar con rudeza a nuestros hermanos. Tenemos que actuar como un jefe cruel. Cuando hay la diferencia entre decir a un hermano, ok, sé que estás en pecado, yo también estuve en pecado. Y tienes que hacer esto, orar a Cristo, arrepentirte y luchar contra ese pecado. Este mensaje de Romanos 2, del 1 al 10, nos desafía a una vida de verdadera rectitud y humildad ante Dios. No se trata solo de evitar el juicio de Dios, sino de vivir una vida que glorifique a Dios y refleje su justicia y su bondad. Que cada uno de nosotros pueda examinar nuestras propias vidas y buscar el arrepentimiento genuino, permitiendo que la bondad de Dios nos transforme. Es lo que busca este capítulo 2, versículos del 1 al 10. Demostrarnos de que nosotros somos injustos, somos pecadores, pero que Dios en su bondad nos ama. Y en el día final Él va a juzgar conforme a lo que nosotros hemos hecho. Si hemos sido justos en nuestra forma de actuar o hemos sido injustos. Entonces nosotros, hermanos, con nuestras acciones y nuestra forma de vivir, hagamos un recorderis de toda nuestra vida, de todo lo que estamos haciendo, y nosotros mismos démonos cuenta, o estamos dejando que Dios nos guíe al arrepentimiento, o estamos acumulando ira y castigo para el día final. Oremos, hermanos. Señor Dios, tú que eres grande y bondadoso, Padre amado, tú que en tu paciencia, en tu benignidad, Señor Dios, en tu bondad nos estás llamando al arrepentimiento, nos estás buscando, nos estás amando cada día, Señor Dios. Tú sé, Señor Dios, guiándonos, ayudándonos a entender si estamos realmente siendo tus hijos, estamos realmente actuando de la manera que tú nos llamas a vivir, o estamos simplemente acumulando ira para el día de tu segunda venida, Señor Dios.
Concédenos, Padre amado, la gracia de vivir en la luz de tu verdad y en la esperanza de tu justicia, Señor Dios. Que nuestras obras sean un testimonio de tu amor y de tu justicia. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.